Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia celebra la vida de Santa Eduvige religiosa, que nace en el 1174, se casa con el duque, esposa de Enrique I, duque de Silesia y de Polonia, tiene 7 hijos y se dedica a la caridad, funda hospitales y muere después de que su esposo pasa a las manos del padre, entra a un monasterio y muere allí en el año 1243. Y Santa Margarita María de Alacoque, aquella que recibe las revelaciones místicas de Jesús sobre ese corazón que tanto ha amado a los hombres, sobre el Sagrado Corazón, mujer que nace en 1647 y entra en el monasterio de la Visitación de Pará y Lemonial, y allí tiene todo este encuentro con el corazón de Jesús. Muere el 17 de octubre de 1690. La Iglesia hoy nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga con su fuerza y nos dé el entendimiento de esta escritura. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos otra vez al texto. Mirada, voz, segunda, tercera proclamación, todos los detalles, idea central, ideas secundarias. ¿Qué dice el texto? Literal. Una o dos veces. Digamos que volvemos a repetir en el corazón y en la mente el texto con la memoria. Y después vamos mirando detalles que ha quedado en esta primera lectura. Imágenes, palabras que me llaman la atención, cómo está dividido este evangelio, qué dice Jesús ante el confesarlo o rechazarlo, qué pasa, a quién se le puede perdonar, si se declara a favor del Hijo o del Espíritu Santo, qué pasa con el pecado del Espíritu Santo, qué pasa con aquel momento cuando toque confesar, cómo va a ser el respaldo del Espíritu. Miremos todos los elementos detalladamente. Segundo momento, meditación. Seguimos caminando en Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. Habíamos venido escuchando cómo Jesús invitaba a tener cuidado con la levadura de los fariseos, a no tener miedo de los que matan el cuerpo, y no tener miedo porque es que valemos delante de Dios más que los pajaritos y conoce nuestros cabellos, nos conoce más que nosotros mismos. Y en esa temática hoy empieza a hablar y tiene como 3 momentos. Sobre todo el primero es como un reconocer delante de los hombres nuestra fe en Jesús. Aquel que lo reconozca delante de los hombres, pues Jesús lo reconocerá delante de los ángeles. En un segundo momento habla del pecado que se puede perdonar y del que no se puede perdonar. Y él dice, bueno, se podrá perdonar el que no crea en el Hijo del Hombre, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se perdonará. Es el segundo momento. Y el tercer momento tiene que ver con el respaldo de aquellos, cuando los presenten delante de las autoridades por su fe, en la época después de Jesús o lo que ha venido en el tiempo, quien por su fe defiende a Jesús y la obra de Dios uno y trino tendrá el respaldo del Espíritu. Y no tendrá que preocuparse por las palabras. Esos son los 3 momentos. El primer momento, mejor dicho, podríamos hablar hoy de reconocer, confesar y no preocuparse. En este reconocer es no tener miedo de decir que creemos en Jesús. No tener miedo de decir que creemos en Jesús. Reconocerlo delante de los hombres. Al Hijo del Hombre, que es el mismo Hijo de Dios. Aquí hay como 2 momentos. Se habla del Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, y se habla del Espíritu Santo. El Verbo y el Espíritu. El Hijo del Padre y el amor.
porque el Espíritu Santo es el amor. Entonces, el primero es reconocer a Jesús, no tener miedo, tener el camino de la fe. Porque si miramos Lucas, al evangelista que estamos escuchando, ya en el capítulo primero, versículos 33, acuérdense ustedes, la profecía de Simeón, como Simeón le dice a María, está para que muchos se levanten y muchos caigan, será como señal de contradicción, como una bandera discutida. La vida de Jesús va a ser, unos se pondrán a favor de él y otros en contra. Y después una espada traspasará tu corazón de madre. Es una realidad. Y Jesús lo está viviendo. Está predicando, está sanando, está curando, y unos se atreven a decir que él obra por obra de Belcebú. Inclusive Mateo y Marcos nos hablan como el pecado contra el Espíritu Santo tiene que ver con esa blasfemia tan grande que decir que él, que es Dios, que cura con el poder de Dios, decir que cura por obra de Satanás o Belcebú. Eso es un disparate pues para nosotros, pero es una blasfemia. Pero aquí el sentido es, volvemos, capítulo primero ya se habla de Jesús, señal de contradicción. Y esto será para todas las generaciones, estar a favor o en contra de Jesús. Y estar a favor o en contra de Jesús es mirar, ya nos lo decía Jesús capítulo 11, versículos 23 también en Lucas, es que el que no está conmigo está contra mí. Y el primer momento de la meditación es verdaderamente entonces confieso a Jesucristo como el Señor de mi vida. O cuando viene cualquier respeto humano del que dirán, de un montón de situaciones y presiones, como que nos da miedo decir que somos creyentes, que somos católicos, que comulgamos, que vamos a la Eucaristía, que nos confesamos, que creemos en Jesús. Que mirar hoy si lo reconocemos. Ahora bien, en el segundo momento, en la misericordia de Dios, Él dice, bueno, alguien podrá tener pecado contra el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es toda una expresión que toma Jesús, que viene desde el Antiguo Testamento para mostrar cómo Dios, toma la condición humana y hace totalmente lo distinto a Adán, que es el primer hombre. La humanidad como tal, Adán es el hombre, pues aquí Jesús es el verdadero sentido que Dios ha dado para el hombre que ha creado, porque en Jesús se viene a dar todo el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios, que es todo lo contrario que hicieron Adán y Eva. Entonces aquí la pareja, María y Jesús, son los que obedecen en Dios, y Jesús, Hijo del Hombre, toma la humanidad. Y no a la manera del poder de Dios, que lo tiene, porque es el Hijo, sino del que se abaja, como dice San Pablo, no hizo alarde de su categoría de Dios, tomó la condición humana y murió en una cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. Él hace este movimiento, siendo Dios, toma la condición humana, carga la humanidad y quita el oprobio, el pecado y la división que ha generado la caída del ser humano. Génesis, ya capítulo 3, y es el hijo de la mujer y su descendencia. La descendencia es Jesucristo, y Él toma la humanidad. Y en la humanidad muestra lo que Dios ha querido para el hombre. Y Jesús viene y vive según el modelo de lo que Dios ha planteado en el corazón humano. Entonces, este Hijo de Hombre es Hijo de Dios. Y alguien le podrá decir, bueno, yo no creo en el Hijo de Dios. Y Jesús dice, bueno, esto podrá ser perdonado. Y nos podemos meter aquí en pensar en que alguien le puede decir, bueno, es difícil creer que Dios tome la condición humana. Eso sobre todo al principio, mientras se iba llevando la palabra, pues a los judíos les parecía muy difícil, y que Dios viniera y muriera en una cruz, y a los paganos pues todavía es como que no comprendo eso, ¿cómo Dios va a hacer eso? Pero se ha llegado a la evangelización y estamos en los tiempos modernos donde se ha proclamado a Jesús. Y hasta en eso, pues si alguien va contra Jesús, pues Él impetrará ante el Padre y podrá recibir el perdón. Pero contra el Espíritu Santo Jesús es más fuerte y dice que el que se blasfeme contra Él no será perdonado. Y ahí nos adentramos en una temática que ha corrido mucha tinta en la historia de cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es nada más ni nada menos no querer creer. Y aún con todas las evidencias del amor de Dios, de la manifestación de Él, decir no quiero. Si hay algo grande que Dios le ha dado al ser humano, se llama libertad humana. Es tan bonito eso, si lográramos comprenderlo, como Dios no nos hace como robots que tenemos que decir sí, no y como obedecer, como avasallados.
Dios nos hace hijos ya en el Hijo, con la salvación que nos dio Jesús, nos da su Espíritu y la libertad para escogerlo y para ver la grandeza del amor y las obras de Él. Quiere una respuesta libre, no una respuesta temerosa de por qué toca o por qué hay que hacerlo. No, es una respuesta libre. Y Dios se muestra. Y toda la creación está llena de su presencia. Y las obras cotidianas de su vida y de la mía, la existencia cotidiana, nos muestra que tenemos el respaldo de Él, a pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas que quieren ir contra toda la bendición que Dios tiene para nosotros, pues todo habla de Dios y de Dios dentro de nosotros. Si tomamos aquel momento de decir, es que no creo y no quiero y verdaderamente no me abro a la luz de Dios, pues estamos rechazando su amor. Dios no va a forzar a nadie. Entonces, aquí hay algo muy claro y es tener una mala fe, un mal corazón ante una evidencia, y que es el amor de Dios. Una ceguera voluntaria, aquí entra la voluntad humana. Ceguera voluntaria ante la luz de Dios. Es una rebeldía obstinada, es rebelde y no quiero, y rechazo pertinaz, puede decir un autor, de su presencia y de su gracia. Es un pecado que se cierra ante toda salida y excluye el perdón y la vida. Es no quiero creer. Y puede parecer y puedo tener las evidencias y no quiero. Esa es la rebeldía más grande del corazón. Entonces, es bueno que miremos esa situación en nuestra vida. Este contexto amplio de este evangelio es muy llamativo porque resulta que Jesús había curado un endemoniado. Y fue una curación muy particular porque Jesús se acerca a él y el demonio no quería salir. Y hay un diálogo, esto es una imagen a una mística, cómo persiste Satanás, y Satanás dice, yo estoy vencido, pero seguiré y lucharé contra ti, y bueno, y toda una situación, y Jesús expulsa a ese demonio. Los fariseos que estaban viendo aquella curación esperaron que Jesús se fuera y empezaron, el curado estaba ahí con su mamá, como que había vuelto a la vida, no comprendía qué había pasado, había visto como ya la paz en su corazón, y estos que quedaron allí se empezaron a decirle a Jesús que Jesús lo había curado porque él era Belcebú, porque con ese poder, entonces, que él había aceptado eso y que iba a ser peor para él. Y este hombre entró en una falta de paz, Jesús ya se había ido, y entonces después buscó a Jesús para decirle que lo volviera al estado antes porque que iba a ser peor. Le habían metido en la cabeza que Jesús lo había curado con una magia, imagínense ustedes, con el mal del demonio. Y entonces Jesús lo confronta y lo atiende con amor y le dice, bueno, hay dos formas, hay una forma más bien de reconocer que es de Dios. Cuando Dios pasa y sana, da paz. Da una paz que no la da nada en el mundo. Cuando Satanás entra en la vida, el espíritu empieza, hay temor, hay turbación, hay tristeza. Entonces le pregunta a Jesús, ¿qué sentías antes de que te curara? Y él decía, no, ese temor, esa cárcel en que vivía. Y cuando te tomé la mano y cuando saqué a Satanás de ti, ¿qué sentiste? Y dijo, paz. Pues bueno, entonces yo te doy la paz y para que mires que esos que están metiendo en ti eso, pues, están actuando mal. Y esa es la referencia contra el espíritu, es esos que teniendo, porque son fariseos y porque son conocedores de la palabra y han escuchado a los profetas, tienen toda la evidencia del amor de Dios, cómo se ha preparado y cómo se ha manifestado en Jesús. Y todo Jesús actúa a través del espíritu con la obra de Dios. El querer asusar a otros y el querer inclusive de llamar que Jesús hace obras de Satanás siendo Dios, pues eso es un pecado de blasfemia muy grande. Y ese es el trasfondo que hay de toda esta lectura de hoy. Y entonces por eso van a ser más juzgados esos que conociendo la palabra, esos que tenían muestras claras, porque Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Pero lo que Él hace y lo que Él dice es obra del Espíritu del amor. Es el Espíritu Santo el que lo ha movido a ir al desierto y bautizarse después. Es el Espíritu Santo, dice, el que mueve a Jesús también. Todo este amor de Dios, porque el Espíritu es el amor del Padre y del Hijo. Y rechazar ese amor de Dios es ser obstinados y es ser tercos, y nos puede pasar en la vida. Inclusive Jesús
Los apóstoles le habían preguntado en algún momento por qué había este espíritu, estaba como, no quería salir. Y Jesús les dice que es un espíritu completo, es decir, que tenía los 7 pecados capitales y en ellos, porque uno les dice, puede uno abrir puertas a un vicio, a la lujuria, a la avaricia, pero hay unos vicios que se van completando y llegan a una plenitud y son espíritus muy fuertes. Y entonces Jesús dice, es que hay que tener cuidado porque son 3 caminos que utiliza Satanás. Los sentidos, el dinero y la soberbia de la inteligencia. Y uno nunca falla. Y dice, y es el camino de los sentidos. Ustedes y yo diremos, el pecado del origen es la soberbia, claro, ese es el primero. Pero el de los sentidos es muy llamativo. Y empieza a abrir puertas. Eso le había pasado a este endemoniado. Abrió puertas, sobre todo en la lujuria, y empezó a perder el control de su vida. Y Jesús lo cura y otros dicen que es por arte de Belcebú. Y van en una blasfemia muy grande contra el Espíritu. Esa blasfemia puede llegarse a la vida de cualquiera si persistimos en rebeldías, en soberbia y en querer seguir abriendo puertas a Satanás que nos pueden nublar tanto que podemos empezar a blasfemar. Inclusive el que dice Jesús en este caso de este que cura, que la lujuria puede llegar a alguien a llevarlo a serlo ladrón, a llevarlo a cometer cosas que no se imaginaba por ser lujurioso. Y entonces Jesús es el que es más fuerte, el que vence, como lo hemos visto en otro momento, y por eso puede vencer al enemigo. Pero entra la voluntad humana y decir, quiero permanecer en esta sanación que me has dado. Y contra eso, y más bien a favor de eso, es buscar a Dios con todo el corazón. Y el Espíritu Santo se nos ha dado en el bautismo. ¿Y cómo perseveramos en este amor de Dios? Es que Él dice, contra el Espíritu Paráclito, que es amor, y da amor, y pide amor. Quien rechaza el amor, no quiere. Y quien lo rechaza voluntariamente y obstinadamente y persistentemente, ese es el pecado más grande. Decir, después de tanto amor, de tantas pruebas, Jesús preparó el camino, el Espíritu Santo habló en los profetas, Dios fue modelando todo, los que estaban delante de Él conocían las Escrituras, conocían los profetas, y así seguían siendo obstinados de no querer creer en Jesús. Que ustedes y yo hoy en esta meditación miremos que no seamos obstinados contra el amor de Dios, porque este es el Espíritu, el amor de Dios. Y entonces la rebeldía puede llegar a ser tal que uno puede decir no y no y no quiero. Esa es la libertad humana mal empleada, porque la libertad humana no es para rechazar a Dios, pero tristemente está el enemigo que sigue batallando y que sigue y no duerme y no descansa, pero Dios es más fuerte que él. Qué bueno que podamos ver cómo Dios es la verdad. Dios es el amor. ¿Cómo lo acepto? ¿Cómo profeso que Jesús es el Hijo de Dios, que se ha mostrado como el Hijo del Hombre, ha cargado el peso del pecado de la humanidad, lo ha puesto a los pies de la cruz y le ha dado la libertad al ser humano para que corramos en Él, que es el que nos abre el camino al Padre, con la fuerza del amor que es el Espíritu Santo que se nos ha dado, pero no neguemos el amor por rebeldías, no obstaculicemos la presencia del Espíritu Santo, no vayamos a abrir tantas puertas al mal, a los vicios y a ciertas cosas que nos nublen de tal manera que, digamos, podemos decir que sí a Dios con los labios, pero rechazarlo con las obras. Y es con las obras como se demuestra el amor. Y es con las obras como se acepta a Dios. Hoy miremos a Margarita María Alacoque, que nos muestra el corazón palpitante de Jesús, de ese corazón que tanto ha amado a los hombres. El corazón es como el símbolo del amor. Y Jesús actuaba con la fuerza del Espíritu. Y ha dejado su Espíritu después de que ha ascendido al cielo. Y la obra de la iglesia ahorita es con la fuerza del Espíritu. Jesús ya nos sanó y nos dio toda la redención. Pero tenemos que mirar que si seguimos obstinados, pertinaces, como en la maldad, nos podemos cerrar. Y continuando entonces Jesús, para mostrar cómo es esta fuerza de Él, les dice que el Espíritu Santo es tan grande que después de que Él suba al Padre, ellos van a dar testimonio y no tengan miedo porque va a ser la fuerza del Espíritu la que les dará la valentía, las palabras. No tendrán ni mucho que preparar. Prepararse sí siempre en el encuentro con Dios y buscarlo de todo el corazón. Y si esto se da, tendrán la capacidad de hablar y el Espíritu les iluminará qué se debe decir, cómo se debe decir, en qué contextos hablar y cómo hacerlo.
Por eso el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Más que una apología, porque es que yo sé y hay que defender de tal manera, que eso es algo que nace del corazón, es la fuerza de Dios que habla. Es como en una capacidad de profecía, un don de profecía, en el momento que hay que decir la verdad y hablar del amor. Y el amor vive en la verdad. Entonces hoy no tengamos miedo, reconozcamos a Jesús y Él nos reconocerá delante de los ángeles. Evitemos el mal y en el mal cerrarnos al amor y cerrarnos ante el Hijo de Dios y más aún el Espíritu Santo. Es más, les recuerdo algo, ustedes y yo somos templos del Espíritu Santo. Por eso, el respeto a este cuerpo, a la vida, a todo nuestro ser, tiene que ser muy grande. Somos templos del Espíritu, imagínense ustedes. Y todo lo que empecemos a hacer en contra de nuestra vida como tal, pues irá haciendo, destruyendo el templo del Espíritu, destruyendo la obra del amor en nosotros. Y esa es la gran pregunta de la meditación. ¿Estoy haciendo obras que destruyen esta? Somos grandes porque hemos recibido la presencia de Dios en nosotros desde el bautismo. No por nosotros solos. Claro, somos criaturas y dentro de cada criatura el valor de cada persona es grandísimo. Pero más aún porque Dios viene a morar en nosotros, templos de Él. Entonces vivimos adecuadamente. O tenemos obras que vamos rechazando el amor de Dios y eso nos lleva a pensar hoy en esto de rechazar el Espíritu o de decirle definitivamente no a Dios. Este segundo momento como que nos abre los ojos y en el tercer momento tengamos la fuerza de decir, es que es el Espíritu el que me va a respaldar, ¿por qué tengo que tener miedo? Ante las burlas del mundo, ante muchas incomprensiones, pues el Espíritu hablará, no porque yo quiera mostrarme mejor que otros o más santo, sino que mi vida muestre, yo soy feliz porque he aceptado a Dios con todo el corazón. Creo que Jesucristo es mi único Señor y Salvador y el Espíritu Santo es el que me permite estar hoy aquí vivo, con fuerza, y me permite creer, y me permite esperar, y me permite amar, las virtudes teologales. Entonces hoy miremos qué hay en el corazón. Vayamos pensando ahí toda esta fuerza del amor de Dios que es palpable. Nadie le podrá decir a Dios que no se manifiesta diariamente. Todos los días en la existencia con que ustedes y yo abramos los ojos, Dios se manifiesta. Dios nos respalda. Entonces qué bueno hoy no preocuparnos, que es como el tercer momento de ocuparse antes de, con miedos de respetos humanos, sobre todo en el campo de la fe, y más bien nos ocupemos de dejarnos transformar en el amor, de vivir en la presencia de Dios, de dejarnos iluminar por su gracia y de tener cuidado con llegar a la rebeldía de decir no creo y no quiero. Y eso puede que no lo digamos con palabras, sino con obras. Y ahí es donde hay que mirar la vida. Yo también. Y más, pues que he sido consagrado para hablar, llevar la verdad y todos los laicos también, porque somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, ¿cómo estamos actuando ante el amor? Si le decimos no al amor, pues Dios no hace fuerza la voluntad humana. Entonces hoy creamos, confesemos a Jesús, creamos en la presencia del Espíritu Santo en nosotros y no tengamos miedo. Y caminemos con su gracia y su amor. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia, tu gracia y tu amor y tu misericordia en este sábado. Bendito seas también porque nos has dado el Espíritu Santo. Nos has redimido en el Hijo, nos has creado, nos has dado una vida de plenitud y somos templos tuyos en inhabitación trinitaria y templos del Espíritu, del amor tuyo, Señor. Permítenos revisar todos los días nuestra vida y ser humildes, sencillos, reconocer nuestro pecado y huirle a las blasfemias y a todo aquello que sea obstáculo contra tu amor que nos transforma. Que podamos reconocerte delante de los hombres, sentir tu presencia y el amor tuyo que nos transforma y dar testimonio de tu presencia en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con toda la fuerza del alma. Que podamos hoy verdaderamente reconocerte, para que cuando lleguemos a tu presencia, tú nos reconozcas. Y más bien, en la humildad digamos, has sido tú, Señor, el que como siempre me has salvado y yo me he dejado modelar por ti. Hoy, Señor, ayuda con el Espíritu Santo que viene a darnos tu luz para reconocer si verdaderamente nos estamos dejando transformar en el amor. Amén. Cuarto momento, la acción. Que hay unas preguntas y es,
Usted reconoce el amor de Dios en su historia. Ese es el Espíritu Santo que ha hecho todo un proceso maravilloso en la vida suya. Lo reconoce. Reconoce a Jesús como su único Señor de la vida. Lo confiesa fuera de eso también. Preguntas. Anunciamos a Jesús a pesar de las preocupaciones, de muchas cosas de la vida. ¿Cómo estamos haciendo? ¿De qué modo o de qué forma voy a hacer para reconocer a Jesús y proclamarlo? ¿De qué modo o de qué forma que tengo que hacer para sentir ese amor de Dios, ese Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo lo demuestro? Que no sea solo palabras, que actos concretos. ¿Será que eso está pasando en mi vida? Mi vida, lo que hablo, lo que digo, muestra la presencia de Dios en mí, el amor de Dios que me ha ido transformando. He tenido momentos en la historia donde he llegado casi al decirle no por rebeldía a Dios y casi contra el Espíritu Santo, hasta con blasfemias. Puede llegar. Entonces miremos que cada día trae como una opción de reconocer ese amor de Dios que transforma, de ver que Jesús se ha hecho hombre, que tanto ha amado Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, y que podamos comprender quién es el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre, carga con el pecado de la humanidad para destruir todo lo que mata al ser humano y mata en el espíritu. Entonces reconozcamos hoy a Jesús como nuestro Dios y Salvador, que ese sea todo el proceso. Y los invito a leer de las vidas de las santas que hemos hablado, de Santa Margarita y Santa Eduviges, y poner comentarios abajo al pie, como lo han hecho todos estos días. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.